Muy buenos días a todos los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y seguimos con nuestras sesiones de aprendizaje, siempre mediante esta vía de intercomunicación a distancia. Vamos a seguir aprendiendo en casa nuevos temas que nos interesan gracias a nuestro libro de trabajo y también correspondiente a nuestro grado correspondiente a nuestro grado de estudios. Nosotros estamos aprendiendo temas del tercer grado de secundaria. Bien, el día de hoy vamos a trabajar. El tema es historia del periodismo. ¿Te recuerdas o sabes algo del periodismo o recuerdas algún momento quizás cuál ha sido esta historia para que apareciera esta carrera, esta disciplina acerca del periodismo o los periodistas como profesionales? ¿Recuerdas que el periodismo siempre ha sido una disciplina o carrera antigua que ha ido evolucionando y evolucionando hasta llegar a lo que es el día de hoy? Gracias a las exigencias del mundo, también por la imposición de las nuevas tecnologías. Entonces es un tema bastante interesante y agradable, además de informativo para nuestro campo del saber. De esta forma vamos a trabajar y enmarcar nuestro propósito del día, ¿sí? Vamos a ver entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Debemos aprender sobre el periodismo, aprender más sobre el periodismo. El título será Historia del periodismo. Este título debe ir colocado en nuestro cuaderno para realizar nuestro organizador gráfico sobre el periodismo y la historia del periodismo. Entonces, íbamos diciendo que el periodismo ha ido evolucionando, ha ido avanzando a lo largo de la historia. Estas ha pasado por diferentes medios hasta llegar quizás al más actual y controversial que es la red de Internet, gracias a estos medios de comunicación masivos. ¿Sí? Entonces, también podemos ver que el periodismo siempre va a tener como objetivo el de informar, el de ser veraz y quizás acumular información de hechos actuales, pasados, también pasados, pero que siempre traten acerca de algo real, algo controversial, algo que le interese al público o a la masa. Veamos entonces, ¿qué es el periodismo? Dice, el periodismo es un concepto que se basa en la recopilación y análisis. Dos palabras importantes, recopilación y análisis. ¿Qué es recopilar? Es justamente recoger, agrupar información y analizar esta información para ver lo más relevante, lo más importante, ya sea de modo escrito, oral, visual o gráfico. Generalmente las personas que se dedican al periodismo van a recopilar esta información de forma oral a través de preguntas y respuestas a los involucrados en la información, de modo escrito, quizás justamente él tomando nota de lo oral y también escrito de documentación quizás antigua o documentación reciente de denuncias frente a un delito, supongamos, visual de fotografías o imágenes de lo que estamos investigando, igual o gráfico, ¿no es cierto? Bien, dice de qué? De la información, claro, de una información respectiva que el periodista está averiguando o quiere obtener mayor información. Bien, en cualquiera de sus formas. Dice, presentaciones y variedades. Claro, vamos a recopilar información en cualquiera de sus formas, presentaciones y variedades de cualquier tema, sea presente, pasado o incluso en hasta un tema futuro, por ejemplo, las elecciones del 2021, que hay muchos periodistas que hacen bastantes recopilaciones de información acerca de los futuros candidatos que nos mencionan en los, valga la redundancia, medios de comunicación. ¿Sí?
Dice, la noción también describe a la formación académica y a la carrera propia de quien desea convertirse en periodista. Entonces, el periodismo está relacionado asimismo a aquel individuo que se ha sumergido, ha estudiado, se ha capacitado justamente en la carrera de ser periodista. Entonces, por ende, estos dos términos están íntimamente relacionados. En otras palabras, el periodismo es una labor profesional que se basa en la recolección, síntesis, procesamiento y publicación de datos de carácter actual. Esto puede variar. Podemos hacer reportajes quizás comparando información antigua o incluso una información que aún estamos próximos a conocer, pero generalmente es de carácter actual, lo que nos interesa a la hora del día. Pero acá te dice cuatro aspectos importantes. Dice recolecta información, ya hemos visto de cuatro formas, ya sea visual, oral o gráfica o escrita. Listo. También te dice que sintetiza, o sea, realiza resúmenes, ideas más importantes, hace una síntesis de todo lo que se ha informado, lo que ha investigado, va a hacer una síntesis. Luego va a procesar esos datos, en qué orden podría ir, si va a ser una noticia o un reportaje, ¿no? O un documental, etcétera. Entonces, ¿en qué orden va a procesar todo este contenido de información, ya sea escrita o audiovisual? Y finalmente su publicación. Cuando hablamos de publicación va a ser la emisión de este mensaje o de esta información que se ha investigado. Bien, sigamos entonces viendo lo que corresponde al periodismo. ¿Qué más nos dice? Nos dice que los periodistas investigan sobre un tema de interés. O sea, el tema que van a investigar casi siempre es de interés público social y hacen un reportaje. Bien, lo que van a realizar es un reportaje. También podrían realizar una noticia, un documental, etcétera. Como por ejemplo, los tacos en las calles, ¿no? Quizás un reportaje de ámbito de entretenimiento, los perritos abandonados, un ámbito del maltrato animal, de los animales o las enfermedades de invierno, que también es un ámbito bien controversial ahora en estos momentos sobre las enfermedades, la enfermedad del COVID-19. Entonces realizan diferentes reportajes investigando información, recopilando información. Muy bien, esto hacen los periodistas, reportajes. Uno, muy bien. Veamos la siguiente. Entonces, uno podría hacer reportajes. Dos, también los periodistas nos cuentan sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo. A esto se le llama noticias. Si nos cuentan, son más breves, van a ser información más breves, pero van a seguir los pasos que ya conocemos, quizás de manera más sintetizada. Entonces a esto se le va a conocer como noticias. ¿En qué momento del día ves noticias? En las mañanas y en las noches. ¿Y en qué momento del día ves reportajes? Quizás los sábados y domingos de noticieros dominicales o sabatinos que realizan reportajes algo más extensos o detallados acerca de un tema controversial. Bien, veamos también. Las herramientas del periodista. ¿Cuáles son las herramientas del periodista? Dice, para hacer su trabajo el periodista puede, uno, ir al lugar de la noticia para observar qué sucede. Esto se llama reportear. Entonces, uno puede ser, si él tiene la capacidad y la disponibilidad o disposición y la oportunidad de presenciar en el lugar, momento exacto, situación y hora exacta, quizás el suceso o el hecho que quiere reportarnos después, puede ir a observar y podrá detallarlo tal cual lo está observando. Esto se llama justamente estos reporteros que realizan las transmisiones en vivo y en directo. Bien, veamos la siguiente etapa. Dice, puedes realizar una entrevista a las personas que se encuentran en el lugar de la noticia o algún personaje de interés. Claro, si está en el momento, en el momento del hecho que está ocurriendo, puedes realizar una entrevista a la persona que está involucrada o cercana, un vecino, un amigo de los involucrados
quizás primordiales de esta noticia. Excelente. También dice que después de reportear y hacer las entrevistas, el periodista hace un reportaje contándonos la noticia. Entonces, le va a servir para presentarnos el material final, justamente las entrevistas a las personas involucradas y al mismo tiempo todo el reportear que él ha podido realizar durante el momento del hecho. En este reportear podrá obtener fotografías, también podrá obtener su propio testimonio de lo que ha observado, pero en la entrevista va a tener testimonios de segundas y terceras personas que han estado en la escena de la noticia. Bien, entonces vamos a ver, qué interesante es este tema del periodismo y el periodista, pero ¿en qué momento nació? ¿En qué momento apareció? ¿Cuál es la historia o evolución de justamente de el periodismo? Este será, este será quizás el punto más importante de esta sesión de aprendizaje. Veamos, dice, evolución a través del tiempo. Vamos a ver, evolución a través del tiempo. Listo, nuestras correcciones. Dice, primeros registros hechos en papiros por egipcios, persas y griegos. Quiere decir que estos primeros registros sobre cómo hacer periodismo se han evidenciado en las primeras culturas antiguas del mundo, como son los egipcios, los griegos y los persas, culturas tan majestuosas y antiguas que han dado como inicio quizás a toda la cultura de la humanidad o evolución de la humanidad. Posteriormente, los griegos son grandes pensadores, entonces no podemos negar que a partir de ellos hayan nacido quizás estos primeros registros de hechos que aún no se consideraban quizás vamos a decir, periodismo, pero sí estaba relacionado como ya un punto de partida para entender o el nacimiento del periodismo. Bien, entonces hay que tomar en cuenta justamente hasta las culturas más antiguas. Veamos la siguiente. El periodismo nace en Roma con anales y actas y diarios de información pública. Muy bien, ¿qué quiere decir? Dice que el periodista como el periodismo, el periodista es la persona, va a nacer en Roma. En Roma también, una de las culturas más antiguas del mundo, quizás con primeros testimonios, actas, que generalmente los romanos se encargaban de quizás escribir bastante de sus normas y leyes que han servido de base para la parte jurídica de la actualidad. Entonces, estos primeros registros que realizaban los periodistas van a ser considerados importantes por educación pública. Es como decir, si van a escribir una norma, una ley en esta época, va a ser considerado dentro del tema del periodismo como los primeros registros que el periodista ha enmarcado, porque era de interés público. Y acuérdate que el periodismo era de interés público según lo hemos estudiado en la parte superior. 3 dice, durante la Edad Media predomina, ¿qué cosa? Tradición oral donde se escriben algunas crónicas de gestas. La Edad Media, hemos pasado de una edad antigua de primeras culturas del mundo a la Edad Media, donde quizás en la Edad Media ya estaba la aparición de héroes, de reyes, de caballeros andantes. Entonces aquí se van a registrar justamente por sus hazañas algunas crónicas de grandes gestas que son triunfos, batallas, muy importantes en en este momento de la historia que corresponde a la Edad Media. También estos registros, estas crónicas que se han escrito van a estar consideradas dentro de las primeras publicaciones dentro del periodismo. Veamos, dice, en el siglo XV, ya vamos avanzando, el siglo XV, en 1400 más o menos, aparecen los llamados Journal d'un Burgeus, con las famosas noticias y anécdotas. Entonces, en los años de 1400 después de Cristo, van a empezar a aparecer
justamente estas noticias o anécdotas que van a ser también publicadas, escritas y van a dar un paso más a la evolución del periodismo. Veamos, luego en Venecia, dice, nacen las gacetas con noticias y comerciales. Empiezan a aparecer como estas primeras estaciones de radio como las conocemos ahora, o primeros lugares donde van a empezar a quizás transmitir noticias y comerciales oralmente, de diferentes maneras. Entonces, en Venecia es uno de los primeros puntos donde ya se está hablando de noticias y comerciales. Acuérdate que Venecia es un lugar muy importante dentro de quizás la literatura, también dentro de la inspiración para la moda, etcétera. Vamos a ver entonces que Venecia es uno de los puntos importantes donde van a aparecer las noticias y comerciales. Dice que en 1436, ya vamos avanzando de años, la aparición de la imprenta contribuyó al auge de las publicaciones por escrito. En este año ha sido quizás el año más trascendental porque aparece la imprenta. Y la imprenta va a ser un avance dentro de la comunicación muy importante, porque las publicaciones escritas van a poder llegar a grandes masas, a grandes territorios geográficos donde se encuentran muchas personas y ya no va a ser limitada como lo hemos visto antes, en años o épocas anteriores. Bien, sigamos. Dice que en Inglaterra comienza el periodismo de interés público. Inglaterra va a ser quizás el inicio para el periodismo de interés público de otros lugares y de todas las personas. Muchas personas no les interesaba quizás todo reportaje o noticia o publicación que se establecía en esta época, pero ya desde Inglaterra estaríamos hablando de 1450, 40, que ya va a dar inicio justamente a este interés público de saber a qué se refieren o por qué tenemos que informarnos o por qué es importante saber qué pasa en otros lugares. Siguiente, el primer periódico se publicó, dice, en Alemania. El primer, quizás, acumulación de hojas que se le va a denominar periódico, se va a publicar en Alemania en los años de 1457. Seguimos avanzando cronológicamente en el tiempo. Dice, en América, ya pasamos a este lado del mundo, saltamos de Europa a América. El periódico aparece en México en 1541. Claro, estamos hablando 1541, después de la invasión española en 1532, si no me equivoco, después ya casi de 10 años ya está dándose en América la aparición de este tema del periódico, las noticias y justamente en la ciudad o el país de México. Luego, en el siglo 17 antes, en América, dice, aparecen las hojas volantes. Siglo 17, estamos hablando de 1600, ya 1600. Los volantes, aquellas hojas que contienen información y van a llegar a una cantidad de personas mucho más extensa. Entonces, este tipo de comunicación se va a dar ya a grandes campos. En el siglo también 17, 1600, dice, se establecen los periódicos con secciones diferentes. En América se va a establecer los primeros periódicos en 1650, más o menos, 1660, los primeros periódicos con diferentes secciones de, quizás ya no todavía entretenimiento, pero de noticias locales, quizás de deporte, quizás de literatura o de ciencias, que antes eran las ramas que más interesaba a los pensadores de esta época, porque había una cuna o un auge de literatura y ciencia bastante fuerte en esta época. Dice, en el Virreinato del Perú aparece la Gaceta de Lima en 1743, el Diario de Lima y el Mercurio peruano unos años después. Estos tres medios de comunicación o fuentes son los más importantes. Incluso de estos van a dar inicio en nuestro país a lo que hoy conocemos como fuentes o medios de comunicación más importantes de América. Entonces, este es el primer arranque dentro del Virreinato del Perú en 1743 para ver e involucrarse con el tema del periodismo.
porque ya van a aparecer los primeros o las primeras lugares o estaciones formales en Lima, como el Diario de Lima y el Mercurio y el Peruano, uno de los más importantes que hasta la actualidad se conservan. Dice, el Peruano entonces será el diario más antiguo en América y se funda el comercio después del Peruano, esto en el siglo XIX, 1800. Entonces es muy importante reconocer que el comercio y el peruano, que aún son fuentes de información muy importantes, se mantienen hasta la actualidad. Nos dice por último que en el siglo XX surge la prensa de masas. Estamos hablando del año de 1900. Surge la prensa de masas. Por fin los grandes noticieros y prensas con grandes televisoras en América y en nuestro país van a tomar quizás la batuta, van a tomar la iniciativa de que lleguemos a lugares extraordinarios dentro de nuestro país y van a dar quizás cabida a una información y comunicación más efectiva gracias a estas primeras grandes prensas que van a quizás llegar a una cantidad de personas más exorbitante. Y dice que actualmente el medio más usado va a ser el Internet. Sí lo mencionamos al inicio, uno de los medios más importantes que quizás ha reemplazado muchos medios de comunicación dentro del cual se habla de periodismo, es el Internet y con una información veloz de todo el mundo, ya no está clasificada, ya no está seccionada solamente una parte del país o de América, sino podemos llegar a la información de todo el mundo. Entonces el Internet sería actualmente el medio de masas más importante en el cual muchos periodistas y asimismo el periodismo ha tomado mucho interés. Bien, entonces, después de ver esta evolución a través del tiempo, a ver qué cosa es el periodismo y qué cosas son cuál es la función primordial de los periodistas, cuál es su labor, que es la de informar, podemos decirnos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Sí, el día de hoy aprendimos acerca del periodismo, de los periodistas y sobre la evolución de este. ¿Cómo lo aprendimos? A través de información acerca de estos tres puntos y un esquema, un resumen de lo que era la evolución desde las primeras culturas hasta la actualidad en nuestro país del periodismo. ¿Cómo lo pondremos en práctica? Lo pondremos en práctica realizando nuestras actividades del libro de trabajo, ¿sí? Pero no olvides que antes debemos realizar nuestro organizador visual con temas muy puntuales que se ha trabajado en esta sesión y así poderlo quizás representarlo, podemos plasmar en nuestro cuaderno. Muy bien, de esta forma yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje, esperando que esta sesión haya sido muy productiva, hayamos aprendido algo más acerca del periodismo y de todas las formas que conlleva el periodista para poder recopilar información y la evolución de este. Así que nos vemos a la siguiente clase.